Bienvenidos a Voces del Crimen, donde desvelamos la trágica historia de Juan y Marta, un amor que se transformó en un oscuro relato de crimen. En el tranquilo barrio de El Carmen en Valencia, donde el sol de la tarde pintaba de oro las fachadas antiguas, vivía Juan, un ingeniero de sistemas de 35 años, conocido por su dedicación al trabajo y su amor por la tecnología. Su vida había tomado un giro inesperado cuando conoció a Marta, una mujer que parecía encarnar la alegría y la vitalidad, en una conferencia de software en Madrid. Juan y Marta se habían conectado de inmediato, encontrando en cada otro una chispa que prometía un futuro juntos. Se casaron en una ceremonia íntima en una hacienda de Sevilla, rodeados de amigos y familiares que no podían dejar de notar la manera en que se miraban, como si cada uno fuera el reflejo del otro. La vida de Juan y Marta parecía sacada de una novela romántica. Los fines de semana, escapaban al bullicio de Valencia para encontrar refugio en una pequeña casa de campo en la Sierra de Espadán. Allí, lejos de las pantallas y los plazos de entrega, disfrutaban de la naturaleza, de largas caminatas y del simple placer de estar juntos. Marta, con su risa contagiosa y su pasión por la vida, había transformado la existencia de Juan, llevándolo a explorar partes de sí mismo que ni siquiera sabía que existían. Pero detrás de esa fachada de felicidad, había secretos que Marta guardaba celosamente. Ella había nacido como Marcos, y su transición a Marta había sido un viaje largo y doloroso, lleno de luchas internas y externas. Marta había decidido no compartir esta parte de su vida con Juan hasta que sintiera que su relación estaba lo suficientemente establecida y su amor, inquebrantable. La transición había sido complicada, años de terapia, hormonas y cirugías, todo ello mientras intentaba encajar en un mundo que a menudo no entendía, o peor, rechazaba su identidad. La revelación vino una tarde lluviosa de octubre. Habían regresado de un viaje a Barcelona, y mientras Juan ordenaba las maletas, encontró un viejo álbum de fotos escondido en el fondo de una caja de Marta. Las primeras páginas eran un recordatorio de los momentos felices compartidos, pero al pasar las hojas, el rostro de un joven, Marcos, apareció. La similitud con Marta era innegable, era como si el tiempo hubiera retrocedido y Juan estuviera viendo a alguien que había conocido en el presente, pero con una identidad diferente. Marta, ¿quién es este?, preguntó Juan, con el álbum en mano, su voz una mezcla de confusión y sorpresa. Marta, al ver la expresión de Juan, supo que el momento que tanto había temido había llegado. Tomó aire, intentó encontrar las palabras adecuadas. Ese soy yo, Juan. O mejor dicho, era yo. Nací como Marcos, pero ahora soy Marta, la mujer que te ama. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juan no pudo procesar la información de inmediato, sus pensamientos se arremolinaban en una tormenta de confusión y dolor. La confianza que creía haber construido con Marta se sintió como un castillo de naipes que se desmoronaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La voz de Juan era una mezcla de traición y desesperación. Tenía miedo, Juan. Miedo de perderte, de que no me aceptaras. Pero te amo, y quería ser honesta contigo. Esa noche no hubo palabras más allá de las necesarias. Juan se encerró en una habitación de su apartamento, intentando reconciliar la imagen de la mujer que amaba con la revelación que había recibido. El amor que sentía por Marta se enfrentaba ahora a una verdad que no sabía cómo asimilar. Los días siguientes fueron una tortura para ambos. Juan se sumergió en el trabajo, buscando respuestas en el código que programaba, como si pudiera encontrar una solución para su nueva realidad. Marta, por su parte, intentó acercarse, explicarle más sobre su vida, su lucha, su identidad, pero cada intento parecía empujar a Juan más lejos. La tensión en su hogar se palpaba en el aire, densa y sofocante. Juan comenzó a cuestionar cada momento de su relación, cada gesto, cada palabra de amor, preguntándose cuán auténtico había sido todo. La confianza era ahora un frágil hilo, y cada día que pasaba, ese hilo se tensaba más. Una noche, durante una cena en un restaurante que solía ser su favorito, Juan intentó hablar de nuevo sobre el tema. Marta, necesito tiempo. Tiempo para entender esto, para entenderte a ti. No sé si puedo seguir como si nada hubiera cambiado. Marta sintió un nudo en el estómago. Entiendo, Juan. Pero quiero que sepas que nunca quise engañarte. Te amo, y esa es la verdad más pura que tengo.
Pero para Juan, el amor se había enredado con la traición. Empezó a ver a Marta de una manera diferente, no como la mujer que había conocido, sino como alguien que le había ocultado una parte esencial de sí misma. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque seguían compartiendo el mismo techo, la distancia entre ellos crecía. Juan pasaba más tiempo fuera de casa, y cuando estaba allí, la comunicación se limitaba a lo estrictamente necesario. La vida que habían construido juntos ahora parecía un sueño lejano. Una tarde, mientras Juan revisaba correos electrónicos en el sofá, encontró un mensaje de un compañero de Marta hablando de un grupo de apoyo para personas transgénero. La curiosidad y el dolor lo llevaron a investigar más sobre la transición de Marta, sobre las historias de otras personas, sobre la lucha por la identidad. Lo que encontró fue un mar de dolor, aceptación y, sobre todo, humanidad. Pero en lugar de acercarlo a Marta, estos descubrimientos lo llenaron de una rabia y un dolor que no sabía cómo manejar. La investigación de Juan se había convertido en una obsesión. Cada artículo, cada testimonio que leía, le sumergía más en un océano de emociones encontradas. Había historias de amor, de aceptación, pero también de rechazo brutal, de discriminación y de dolor que no había imaginado. Sin embargo, en lugar de empatía, sentía una creciente sensación de traición. ¿Cómo podía Marta no haber compartido algo tan fundamental de su vida? ¿Cómo podía él haber amado a alguien sin conocer este aspecto de su identidad? La relación entre Juan y Marta se deterioraba día a día. La comunicación, que una vez había sido el pilar de su amor, ahora era una frágil línea de contacto. Marta intentaba, con cada gesto y cada palabra, demostrarle a Juan que su amor era real, que su identidad no cambiaba el cariño que sentía por él. Pero Juan, inmerso en su dolor y en su necesidad de respuestas, no podía ver más allá de la traición que sentía. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, Juan, incapaz de contener más sus emociones, confrontó a Marta en su sala de estar. La discusión fue intensa, con voces elevadas y palabras que cortaban más que cualquier cuchillo. Todo esto ha sido una mentira, Marta. Nuestro matrimonio, tu amor, todo, gritó Juan, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y el dolor. Juan, por favor, intenta entender. No es una mentira, es mi vida, mi verdad, respondió Marta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentando mantener la calma. Pero Juan ya no escuchaba. En su mente, la traición había borrado todo rastro de amor. En un arrebato de locura y dolor, tomó un cuchillo de la cocina. Lo que sucedió a continuación fue una danza macabra de emociones desatadas. Marta intentó huir, pero Juan, en su ceguera emocional, la alcanzó. El sonido del cuerpo de Marta cayendo al suelo fue como un trueno que rompió el silencio de la noche. El cuchillo, ahora manchado con la sangre de la mujer que había jurado amar, cayó junto a ella. Juan miró a su alrededor, la realidad de su acto cayendo sobre él como una avalancha. La respiración de Marta se hacía cada vez más débil. En esos momentos finales, mientras Marta yacía en el suelo, sus ojos encontraron los de Juan, no con odio, sino con una tristeza profunda. Te amé, Juan susurró antes de que sus ojos se cerraran para siempre. Juan se desplomó junto al cuerpo de Marta, la magnitud de lo que había hecho comenzando a asentarse en su mente. El amor que una vez compartieron se había convertido en un campo de batalla, y él había sido el destructor de todo lo bueno que habían construido. La policía llegó poco después, alertada por los vecinos que escucharon los gritos y el ruido. Juan no ofreció resistencia, simplemente se sentó allí, mirando el cadáver de su esposa, con una expresión vacía. Fue llevado a la comisaría, donde después de horas de interrogatorio, confesó el asesinato de Marta. Las palabras de su confesión fueron las de un hombre roto, que había perdido todo, incluso a sí mismo. El juicio fue rápido, y la sentencia, contundente. Juan fue condenado a prisión por muchos años, años que pasaría reflexionando sobre un amor que no supo manejar, sobre una verdad que no pudo aceptar. En la soledad de su celda, las palabras de Marta resonaban en su mente, un eco de lo que pudo haber sido, de lo que se perdió para siempre. La tragedia de Juan y Marta no se quedó en el ámbito privado. La prensa local recogió la historia, y pronto se convirtió en un tema de conversación en cafés, en las calles y en las redes sociales.
Algunos veían en la historia una lección sobre la importancia de la aceptación y el amor incondicional, mientras otros la utilizaban para alimentar el odio y la discriminación hacia las personas transgénero. En la comunidad de Valencia, especialmente entre los grupos de apoyo a la diversidad de género, se organizaron vigilias y eventos en memoria de Marta, intentando convertir su trágico final en un faro de esperanza y lucha por los derechos trans. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por la visibilidad y el respeto a la identidad de cada individuo. Para Juan, la vida en prisión era una existencia de sombras y ecos. Los días se fundían unos con otros, y cada uno era una oportunidad para reflexionar sobre sus acciones, sobre el amor que había destruido. En las noches, cuando el silencio de la celda era más profundo, podía oír la risa de Marta, recordar sus paseos por la sierra, sus noches de amor y complicidad. Pero esos recuerdos eran ahora una tortura, un recordatorio constante de lo que había perdido por no poder aceptar la verdad de la persona que amaba. En su mente, Juan recreaba una y otra vez el momento de la revelación, preguntándose qué habría sucedido si hubiera reaccionado con amor y entendimiento en lugar de con miedo y rechazo. ¿Podrían haber superado ese momento? ¿Podría haber sido su amor tan fuerte como para dar paso a la comprensión y la aceptación? Estas preguntas, sin respuesta, lo atormentaban. A medida que los años pasaban, la prisión se convirtió en un lugar de introspección forzada. Juan comenzó a asistir a terapias y talleres sobre diversidad, intentando entender lo que había rechazado tan ciegamente. Aprendió sobre la lucha por los derechos humanos, sobre la identidad de género y sobre cómo la sociedad puede ser tan injusta con quienes no encajan en sus moldes preestablecidos. Juan también conoció a otros reclusos, algunos de los cuales habían tenido experiencias similares a las de Marta, aunque desde perspectivas muy distintas. Uno de ellos, Luis, compartía con Juan historias de su vida, de cómo había luchado por ser aceptado por su familia y sociedad. A través de Luis, Juan comenzó a ver el mundo desde un ángulo diferente, a comprender que la identidad de género es mucho más compleja y humana de lo que su ira y dolor le habían permitido ver. Las cartas que Juan recibía de familiares y amigos del exterior traían consigo noticias del mundo, pero también de cómo la sociedad estaba cambiando, cómo la lucha por los derechos transgénero ganaba terreno. Cada carta era una ventana al mundo que había dejado atrás, un mundo que seguía girando, evolucionando, incluso sin él. Un día, recibió una carta que le cambió la perspectiva de su existencia en prisión. Era de un grupo de apoyo que Marta había frecuentado, quienes habían organizado un memorial anual en su honor. La carta hablaba de cómo su historia había movilizado a muchas personas, cómo su trágica muerte había encendido una llama de activismo y concienciación en Valencia. Le hablaban de un proyecto que habían comenzado en memoria de Marta, una casa de acogida para jóvenes trans que necesitaban un lugar seguro para transicionar y encontrar su camino en la vida. Esta carta fue como una gota de agua en un desierto para Juan. La culpa, que siempre había estado presente, se intensificó, pero junto con ella vino un deseo de redención, de hacer algo bueno a pesar de su horrible acto. Decidió que, de alguna manera, quería contribuir a ese proyecto, a ese legado que Marta, sin saberlo, había dejado tras su muerte. Con la ayuda de su abogado, Juan comenzó a trabajar desde la prisión en lo que podía. Escribió cartas apoyando la causa, ayudó a recaudar fondos a través de campañas de sensibilización que su abogado manejaba en el exterior, y participó en un programa de reclusos que realizaban trabajos administrativos para organizaciones benéficas. Aunque no podía cambiar lo que había hecho, intentaba, en su pequeño rincón del mundo, hacer una diferencia. Los años pasaron, y aunque la vida en prisión nunca se volvió fácil, Juan encontró cierta paz en su penitencia activa. Cada vez que pensaba en Marta, intentaba recordar no el final trágico, sino los momentos de alegría y amor que habían compartido. Esos recuerdos, aunque dolorosos, le recordaban la humanidad, la bondad que había en él antes de que todo se desmoronara. Durante una visita, su hermana, con quien había perdido contacto tras el incidente, vino a verlo. Fue un encuentro lleno de lágrimas y arrepentimientos, pero también de un nuevo comienzo. Ella le habló de cómo la comunidad había cambiado, de cómo la memoria de Marta vivía no solo en el proyecto de la casa de acogida, sino en las mentes y corazones de quienes la conocieron o escucharon su historia. Juan, lo que hiciste fue horrible, y nada puede cambiar eso, dijo su hermana con una voz que mezclaba amor y dolor,
pero lo que estás haciendo ahora, tu esfuerzo por redimirte, por ayudar a otros. Eso es lo que Marta habría querido. Esas palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad indiscutible. Marta habría querido que su vida, incluso después de su muerte, ayudara a otros a vivir la suya con autenticidad y amor. Juan se dio cuenta de que, aunque nunca podría borrar su crimen, podía honrar la memoria de Marta intentando ser mejor, intentando hacer de su vida, dentro de las limitaciones de su encarcelamiento, algo que reflejara el amor que una vez compartieron. La prisión se convirtió en un lugar de aprendizaje y crecimiento para Juan. Participó en programas educativos, aprendió sobre psicología, sobre cómo el dolor y el miedo pueden distorsionar la percepción de la realidad. En cada clase, en cada libro, veía una oportunidad de entender más sobre sí mismo y sobre la humanidad en general. Con el tiempo, Juan se convirtió en una figura de apoyo para otros reclusos, especialmente aquellos que luchaban con su identidad o que habían cometido crímenes impulsados por el odio o la ignorancia. Compartía su historia, no como una confesión de su culpa, sino como una advertencia y una lección sobre la importancia de la comprensión y el amor. La vida de Juan dentro de la prisión tomó un giro significativo cuando se le ofreció la oportunidad de participar en un programa de rehabilitación avanzada. Este programa, enfocado en la reintegración y el cambio personal, incluía trabajos comunitarios dentro de la prisión, para los que demostraban progreso, oportunidades de salir bajo estricta supervisión para realizar servicios comunitarios. Aunque la posibilidad de salir, aunque fuera por unas horas, parecía lejana, Juan se inscribió con la esperanza de que podría hacer algo tangible en memoria de Marta. Los meses en el programa transformaron a Juan. Escuchó historias similares y diferentes a la suya, aprendió sobre resiliencia, sobre cómo la vida puede seguir adelante después de la tragedia. Uno de los momentos más reveladores fue cuando conoció a un joven transgénero que había sido encarcelado por un delito menor pero que estaba luchando por su identidad en un entorno hostil. Juan se convirtió en una figura de apoyo para este joven, compartiendo las lecciones que había aprendido y ofreciendo una escucha comprensiva que rara vez se encuentra en prisión. Finalmente, después de años de trabajo duro y cambios personales visibles, a Juan se le permitió participar en un día de servicio comunitario. Fue llevado, bajo vigilancia, a la casa de acogida que se había creado en memoria de Marta. Al llegar, fue recibido por los voluntarios y algunos de los residentes. La emoción de estar en un lugar que reflejaba tanto el espíritu de Marta fue abrumadora. Allí, se le asignó la tarea de ayudar a pintar y decorar las habitaciones, haciendo de ese espacio un hogar más acogedor para aquellos que lo necesitaban. Mientras pintaba, escuchó las historias de los jóvenes que residían allí, historias de lucha, de aceptación y, a veces, de rechazo. Cada relato era un recordatorio vivo de lo que Marta había enfrentado y lo que él había ignorado. Esa experiencia, más que cualquier otra cosa, le mostró el verdadero impacto de sus acciones pasadas y el poder de la redención. De vuelta en la prisión, Juan escribió una carta a la organización, expresando su gratitud y su deseo de seguir contribuyendo, incluso desde su confinamiento. La respuesta no se hizo esperar, le ofrecieron colaborar con la educación y el apoyo emocional a distancia, una tarea que tomó con dedicación, encontrando en ella un propósito que había perdido hace mucho tiempo. A medida que pasaban los años, Juan se convirtió en una voz dentro de la prisión, hablando en foros y talleres sobre la importancia de la aceptación, el amor y la comprensión. Su historia, aunque trágica, se utilizaba como un ejemplo de cómo la vida puede tomar giros inesperados y cómo uno puede, con esfuerzo y arrepentimiento genuino, intentar reparar el daño causado. La redención de Juan no fue completa, sabía que nunca podría deshacer el daño que había hecho. Pero en cada gesto de apoyo, en cada palabra de aliento que ofrecía, encontraba un pequeño pedazo de paz. La comunidad de Valencia, aunque nunca olvidó la tragedia, comenzó a ver en él a alguien que, a pesar de sus errores, estaba intentando hacer el bien. El final de la historia de Juan aún no estaba escrito cuando comenzó a cumplir su condena, pero en sus últimos años en prisión, se dedicó a educar, a apoyar y a recordar. Recordaba a Marta no solo como una víctima de su ira, sino como una fuerza inspiradora para el cambio, una razón para ser mejor cada día. El día de su liberación, después de cumplir su condena, Juan salió de la prisión como un hombre diferente. No había olvidado su crimen, ni el dolor que había causado,
pero llevaba consigo una nueva misión: continuar el legado de Marta de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Se unió formalmente a la organización que había creado la casa de acogida, trabajando ahora de lleno en la ayuda y promoción de los derechos y bienestar de las personas transgénero. La historia de Juan y Marta, aunque comenzó en tragedia, se convirtió en un testimonio de cómo el amor, la comprensión y el arrepentimiento pueden dar paso a la redención y al cambio positivo. En las calles de Valencia, donde una vez caminaron juntos, ahora se hablaba de ellos no solo como una historia de pérdida, sino como una lección de amor, aceptación y la posibilidad de redención. La historia de Juan y Marta es un relato profundo y complejo que nos invita a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de la condición humana: el amor, la identidad y la capacidad de redención. A través de sus vidas entrelazadas y su trágico desenlace, podemos extraer varias enseñanzas y morales que resuenan con fuerza en el contexto contemporáneo. Primero, la historia nos enfrenta directamente con la cuestión de la identidad de género, un tema que sigue siendo polémico y malentendido en muchas partes del mundo. Marta, al ocultar su pasado como Marcos, no actuó por engaño sino por un miedo profundamente humano al rechazo y la pérdida del amor. Su decisión de no revelar su historia de transición antes de sentirse segura en la relación refleja la lucha interna y externa que muchas personas transgénero experimentan. Aquí, la moraleja es clara: la aceptación y el amor deben ser incondicionales, basados en la persona en su totalidad, incluyendo su pasado, presente y futuro. La reacción de Juan ante la revelación de Marta es un espejo de cómo la ignorancia y el prejuicio pueden llevar a actos de violencia y desesperación. La historia nos enseña que la falta de comprensión y la incapacidad para ver más allá de nuestros propios miedos y preconceptos pueden conducir a consecuencias irreversibles. Es una advertencia sobre la necesidad de educarse, de escuchar y de abrirse a las experiencias y realidades de los demás antes de juzgar o reaccionar. Sin embargo, la historia no termina con la tragedia. La transformación de Juan dentro de la prisión es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay posibilidad de cambio y redención. Su decisión de honrar la memoria de Marta a través de acciones que promueven la aceptación y el apoyo a la comunidad transgénero muestra que la redención no es solo posible sino que puede ser profundamente significativa. Aquí, la moraleja subraya que nunca es demasiado tarde para enmendar errores, para aprender y para contribuir positivamente a la sociedad, aunque el camino sea arduo y lleno de arrepentimiento. Sin embargo, la historia no termina con la tragedia. La transformación de Juan dentro de la prisión es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay posibilidad de cambio y redención. Su decisión de honrar la memoria de Marta a través de acciones que promueven la aceptación y el apoyo a la comunidad transgénero muestra que la redención no es solo posible sino que puede ser profundamente significativa. Aquí, la moraleja subraya que nunca es demasiado tarde para enmendar errores, para aprender y para contribuir positivamente a la sociedad, aunque el camino sea arduo y lleno de arrepentimiento. Finalmente, la historia refleja la responsabilidad colectiva de la sociedad. La reacción de la comunidad de Valencia, la creación de espacios seguros para personas transgénero y la evolución personal de Juan son ejemplos de cómo una sociedad puede aprender de sus errores. Apoyar a sus miembros más vulnerables y fomentar un ambiente de comprensión y respeto. La moraleja aquí es que todos tenemos un papel en la creación de un mundo más inclusivo y compasivo, y que cada acto de comprensión, cada esfuerzo por educar y cada momento de apoyo cuenta. En resumen, la historia de Juan y Marta es un espejo en el que podemos ver reflejados temas de identidad, aceptación, prejuicio, arrepentimiento y redención. Es una narrativa que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a abrir nuestros corazones a las realidades de los demás, y a comprender que el amor y la compasión son herramientas poderosas para sanar tanto a individuos como a comunidades. Gracias por acompañarnos en Voces del Crimen. No olvides suscribirte y activar la campana para más historias reales. Hasta la próxima.